En este episodio del Nombre No Importa, el número 70, tengo la dicha y el gran placer de conversar con uno de mis ídolos, una de esas personas que fueron una referencia cuando eres tenista y eres venezolano. Obviamente, tu primera referencia y esa es la más grande, Nicolás Pereira. Y hoy tengo el gusto de conversar con él. Nico, muchísimas gracias por el tiempo, por atendernos. Y bueno, quería saludarte. ¿Cómo estás? Aquí estamos bien, como todo el mundo, llevándola. La cosa no está fácil, pero uno tiene que considerarse afortunado después de lo que hemos vivido el último año y medio. Pero ahí vamos. ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien en Toronto, sé que tú estás en Los Ángeles, nosotros por aquí haciendo un poquito de todo, pero bueno, muchísimas gracias nuevamente te digo, por atendernos y quería saber cómo estaba esa actualidad, ¿no? ¿Cómo estás llevando la dinámica? Obviamente lo que fue quizá el 2019 en pasado con tu carrera, trabajando con ESPN. Obviamente los momentos de torneos Grand Slam, torneos importantes, estabas viajando. En este momento todo parece que es todo mucho más complicado, todos desde estudio, etcétera. ¿Cómo vives esta dinámica? Tuve un poco de suerte porque me cambié a trabajar con el Tennis Channel, que es el canal más importante aquí en Estados Unidos en cuanto a derechos de tenis. Entonces, en la segunda mitad del año tuve bastante trabajo, por supuesto, todo desde el estudio, lo cual mis hijos y mi esposa agradecieron mucho porque me sacaban de la casa, ya que ellos están acostumbrados a que yo no esté todo el tiempo allí. Paso por aproximadamente un 40% de mi tiempo viajando, y al yo quedarme y pasaban las semanas y seguía en la casa, mis niños me preguntaban que cuándo me iba a tocar trabajar. Así que por ese lado fui afortunado porque pude pasar mucho tiempo con la familia. Nosotros somos gente que salimos muy poco y nos gusta estar en casa. Así que para mí por ese lado no cambió mucho y lo disfruté más bien, llevando a los niños al colegio, ayudándolos más con la tarea, alivianándole un poco el trabajo a mi esposa. Pero te tengo que decir que hemos estado sanos y eso es lo que uno tiene que agradecer. Ya estamos vacunados, por lo menos los adultos de la casa, mi niña de 18 años, mi esposa y yo. Y, y bueno, seguimos para adelante esperando que esto se normalice lo más posible pronto. Qué bueno, me alegro mucho, la verdad. Nico, antes de comenzar la parte entrevista como tal, quiero que me describas cómo es tu relación con el tenis. El tenis, leyendo tu historia, obviamente preparándome para conversar contigo, se nota cómo ha sido ese gran amor, esa constante que te ha abierto puertas en tu vida y que prácticamente en el momento que igual quizá en tu carrera como profesional perdiste un poco la motivación, igual el tenis te volvió a encontrar. ¿Cómo es esa relación con el tenis que tiene, bueno, digamos, toda tu vida, ¿no? Así es, ha sido una constante, tú lo dijiste, ¿no? Empecé a jugar a los 6 años porque mis padres jugaban en el Club Miranda y ha sido una relación de amor y dolor, de mucho sufrimiento, pero también de mucho disfrute y de grandes momentos. Me lo ha dado prácticamente todo y, y ha sido un vehículo para lo que hoy a los 50 años, si miro hacia atrás, casi todo tiene que ver o está referenciado al tenis y por lo que veo no me van a quedar muchas opciones. Entonces, yo estoy muy agradecido. Trato de devolver dentro de lo posible, de cualquier manera, ya sea hablando contigo y tratando de llegarle, así sea a una persona que se pueda nutrir de mis experiencias. Y he aprendido que esa es la mejor manera para yo disfrutar, devolviendo al tenis, devolviéndole a la gente todo ese cariño y ese afecto que he tenido durante los años. Pero por el lado personal ha sido muy frustrante, muchas lesiones, muchas expectativas en ciertos momentos, en otros momentos desesperación para mí y mis padres y la familia. Fue muy duro salir adelante, poder llegar. Y cuando estaba a las puertas de tener esa carrera profesional, lastimosamente las cosas no se me dieron por varias razones. Creo que fue la tormenta perfecta. Y no se me dio, pero después tuve la oportunidad de reencontrarme, como tú también mencionas, y de tener esta oportunidad de los últimos 20 años, haber estado en primera fila para lo que ha sido
una generación de oro en cuanto al tenis y por eso estoy muy agradecido. De esa respuesta tan compuesta me salieron como cuatro preguntas al mismo tiempo, pero voy a ir con la primera. Eh, Venezolano e inmigrante se ha convertido como en un sinónimo en los últimos tiempos. Y a ti te tocó ser, tú obviamente eres venezolano y te tocó ser inmigrante, pero de muy, muy joven, ¿no? Tus padres se tuvieron que mudar de Uruguay a Venezuela cuando tú tenías 3 años y entendiste, creo que a muy temprana edad, lo que era eso, ¿no? Lo que era llegar a un lugar nuevo, adaptarte a todas las condiciones, además verlo como un niño, ¿no? Y quizá no darte cuenta de la magnitud y luego cuando fuiste creciendo te fuiste dando cuenta de la cantidad de sacrificios que imagino hicieron tus padres. ¿Cómo fue, cómo fueron esos comienzos, obviamente tú de niño, viendo y observando lo que era una dinámica completamente nueva en un país distinto? Y el tenis fue mi refugio, ¿no? De una manera o de otra. Llegué a los 3 años, como mencionas. Tengo una hermana menor que tenía 9 meses cuando llegamos y mis padres les gustaba practicar el tenis. Entonces fue allí donde encontré esa manera de estar solo y de a la misma vez estar haciendo algo que me interesaba y por eso fue que seguí en ese camino y siento que el tenis me dio ese vehículo. Siempre aspiré, soñé con conocer mundo, con conocer gente. Me parece que eso lo entendí antes de comprenderlo, me parece a mí que lo Ujú. sentía. Y el tenis fue lo que me llevó a hacerlo. En cuanto al ser inmigrante, a mis padres les tocó duro, les tocó eh, por cuarta vez ya, esta última que se devolvieron a Uruguay y yo también en este país, en Estados Unidos, soy inmigrante por segunda vez después de lo de Uruguay. Y es complejo, ¿no? El mundo se ha convertido en un lugar donde la globalización te permite no sentir, no acusar tanto el golpe, me parece a mí. Tú también eres inmigrante y estás Claro. allá en Toronto, pero es mucho más fácil cuando puedes ver las caras de la gente, mismo a la distancia, mismo a través de una pantalla. Es muy distinto que un niño de 12 años que se va y habla 2 veces por semana con los padres, que los ve cada 3 meses por las dificultades económicas, pero todo eso valió la pena, ¿no? En cuanto a emigrar, yo te diría que tuvimos la suerte de irnos al país más grato del mundo en aquella época, que fue Venezuela. Nosotros veníamos de un pueblo pequeño de Uruguay y llegamos al país que tenía el crecimiento económico más grande en el mundo en los 70, al comienzo de los 70, y vivimos esa bonanza en Venezuela. De cada 10 personas que yo conocía en el ámbito de los clubes y en el ámbito del tenis, yo te diría que 7 eran inmigrantes o hijos de Mm. inmigrantes. Entonces no fue difícil relacionarse con esa gente y son gente con las que compartimos mucho hasta el día de hoy y hicimos amistades para el resto de la vida. Nico, obviamente sé que esto te lo han preguntado un montón de veces, pero quiero que repasemos brevemente cómo fueron los inicios de darte cuenta, ok, el tenis es mi refugio, ahora quiero comenzar a formalizar, comenzar a jugar torneos, comenzar a entrenarme y luego el camino a cuando te vas a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la competencia, ¿no? Yo sentía que necesitaba mejorar, que si me quedaba en Venezuela iba a estar un tanto limitado y me surgió la oportunidad a través de la familia Rúa y de la familia Levy, los padres de Maurice Rúa y de Dan Levy, que fuimos un verano a los Estados Unidos y se me abrió la oportunidad de quedarme en esa academia porque estaban comenzando un programa del año entero y a mí me pareció sensacional, yo ni lo dudé nunca, me pasó por la cabeza el tema de cómo iba eso a impactar a mi hermana, que era menor que Claro. yo, tenía 9 años, de cómo iba a impactar a mis padres y cómo me iba a impactar a mí a largo plazo. Yo creo que fue una decisión que fue clave en mi progreso, en mi formación como tenista, pero en lo personal yo no la recomendaría. Me parece que fue Mm. un poco prematura. Eh, pero uno no nace aprendido y es agua abajo del puente. Y si me preguntan si lo haría otra vez, yo creo que sería la más difícil, ¿no? De contestar si sí o si no, porque si no me voy de Venezuela a los 12 años y veo ese mundo y progreso tenísticamente y en lo personal, yo creo que nunca se hubiera dado el resto del libro.
Nico, hay una particularidad que tu caso es muy similar al caso de muchos beisbolistas venezolanos, por ejemplo. Yo tenía la oportunidad de entrevistar a Carlos Carrasco, al Cookie, que actualmente está con los Mets, y él decía que cuando él en Barquisimeto, él no era de Barquisimeto, pero él comenzó a entrenar en Barquisimeto a los 10 años, se tuvo que mudar con el que era entrenador slash agente, o sea, se fue de su casa para entrenar con esta persona, poder hacerlo full time y poder buscar una firma para ir luego a profesional. Cuando llega a Estados Unidos, que lo firma un equipo con 14, 15 años, por un mes comió Domino's Pizza porque no tenía idea de qué pedir o cómo pedir. Y es como una realidad que quizá el deportista sudamericano vive, que creo que es distinta. Hablando del venezolano es más específico, pero siento que el sudamericano en sí también tiene muchas similitudes, que esos inicios son sumamente duros, ¿no? El comienzo, el que tienes que buscarte las oportunidades en otros lados, creo que es una particularidad que muchos viven. Sí, la diferencia es que en Venezuela el camino del béisbol y en Latinoamérica está bien trazado y saben que es por allí. Nosotros, en el caso de mi familia, yo no tenía 14 ni 15, yo tenía 12 y en aquella época Claro. no había manera de seguir estudiando, no había estudios en línea. Y fue una apuesta que se hizo. Mis padres son personas muy abiertas, son libres pensadores, siempre lo han sido y así me formaron a mí y a mi hermana y fueron muy criticados por toda la sociedad, ¿no? Dijeron, pero si tú dejas ir a tu niño a los 12 años, ¿qué va a decir el hijo nuestro? Y ellos dijeron, bueno, cada quien busca su camino, esta es nuestra Mm. mejor opción y terminó resultando en el caso nuestro, pero en el deporte con el tema de las lesiones y con el tema de la cantidad de gente que lo practica, es un riesgo muy alto. ¿Sientes que en cierto modo ese desgaste te pasaba factura en la cancha de tenis, el desgaste de extrañar a la familia, o no lo pensabas, te desbloqueabas cuando estabas en la academia? No, no, para nada. Yo sabía que estaba haciendo lo que yo quería. En el momento de hablar con ellos sí me emocionaba mucho, pero cuando estaba en la cancha de tenis y hasta el sol de hoy se me olvida el resto, ¿no? Y le pasa a todo el mundo cuando está haciendo lo que le gusta. Me imagino que ahora tú, que estás haciendo esto que es tu pasión, por la cual te felicito, no tienes más nada en la cabeza y es muy difícil pensar en otra cosa porque estás invertido en eso que estás haciendo y eso es lo que me Ujú. pasa a mí cuando estoy en el tenis, cuando estoy narrando un partido o cuando estoy entrenando a alguien. De verdad que es algo embriagante por completo. Nico, cuando obviamente tu paso por Estados Unidos fue muy bueno, tuviste la posibilidad luego de codiarte con los mejores del mundo, y tu paso por juveniles fue, bueno, fuiste prácticamente un huracán, ¿no? Porque prácticamente lograste todos los resultados que alguien puede lograr a nivel de juvenil. Mirando hacia atrás a esa experiencia, eh, ¿cómo, cómo le evalúas, ¿no? ¿Cómo evalúas ese éxito tan prematuro y luego lo difícil que quizá termina siendo materializarlo cuando eres pro? Bueno, fue una sorpresa, ¿no? Nadie se lo esperaba y el que menos se lo esperaba era yo. Yo no estaba teniendo resultados particularmente excepcionales el año anterior, sí estaba jugando bien, sí ya estaba jugando torneos Challengers, me consideraba un jugador de alta gama para la edad. Ya había jugadores de mi edad teniendo éxito en el profesional, Agassi, Courier, Davin, todos esos hubieran podido jugar juvenil ese año y no lo hicieron. Yo jugué solo 6 torneos, yo estaba jugando profesional, te repito, pero la Ujú. diferencia fue haber estado jugando y entrenando con la gente mayor. Cuando llegué a jugar con los de mi edad, pues no sentía ningún tipo de presión, me fue fácil resolver las interrogantes de cada partido y sí hubo un grado de suerte, pero todo el mundo se sorprendió de eso que mencionas tú, ¿no? De no haber perdido partidos ese año como juvenil y haber quedado número uno del mundo. Yo tal vez me confié un poco que los resultados iban a venir, incluso llegaron a comienzos del año siguiente, del 89, ya yo estaba dentro de los primeros 100, pero desafortunadamente vino el primer percance ese enero, febrero, que fue la lesión del hombro, que me Ujú. siguió persiguiendo por los próximos años y nunca me la pude sacar de encima. Nico, en ese año, ¿qué sentías que era la diferencia? ¿Qué sentías cuando estabas ganando torneos, cuando terminaste de año como número uno?
del mundo en juvenil. O sea, haciendo obviamente la retrospectiva, cuál era la diferencia en cuanto a los partidos? O sea, quizá era el nivel mental, estabas mentalmente en otro, estabas preparado para un desafío mayor por haber estado jugando profesional. ¿Qué era? Bueno, lo que te menciono, yo venía jugando con hombres desde ya hacía temporada y media, casi exclusivamente, y cuando uno juega con gente de su edad, pues no tienen la consistencia, no tienen la fuerza. Yo siempre fui una persona grande, yo en cuanto al tamaño, siempre tenía más fuerza que los demás y yo creo que eso lo facilitó mucho. Nico, algo que se me pasa con respecto a tu infancia, ¿a quién seguías? ¿Quiénes eran esos jugadores que tenías de ídolo, que perseguías o que seguías, bien sea para imitar o bien sea porque eras fanático? Bueno, en el caso nuestro, yo creo que en Latinoamérica era Guillermo Vilas el referente, pero Bjorn Borg, que era el que ganaba, que es por lo general, el que está ganando es el que la juventud sigue, ¿no? Si ves a alguien levantando los trofeos más importantes, ganando los partidos más complicados, especialmente con ese look que tenía Borg, que parecía una estrella de rock, yo creo que fue mi referente y justo en ese momento y después John McEnroe por su estilo de juego, por su irreverencia, creo que fue el siguiente, pero yo era fanático del deporte en sí. Yo me encantaba ver jugar a Connors, me encantaba ver jugar a Vitas Gerulaitis, que fue uno Ujú. de mis grandes referentes también. Pero yo era un estudioso del deporte y lo sigo siendo desde otro ángulo ahora, pero yo trataba de implementar en mis juegos ciertas jugadas que veía. En aquellas épocas no se veía mucho tenis por televisión, pero lo poco que podía, pues trataba de absorber lo más posible, pero esos nombres fueron los principales. ¿Recomiendas ahora, obviamente, en tu etapa como entrenador, hay una cantidad ahora de recursos, ¿no? Como eh, pareciera que el jugador sin duda está mucho más preparado en este momento desde todo punto de vista, o sea, evolución física y todos los recursos que tienes para prepararte para dar el paso y para mantenerte en la competencia. Hay tantos recursos en este momento que obviamente la diferencia es abismal cuando uno va a esa época de los 70 y 80. Sí, bueno, por supuesto, empezando por la informática en esta era que ya la empezaron a usar hace 5 o 6 años los primeros del ranking porque eran los pioneros en ese campo y los que podían pagar ese tipo de información. Y hoy en día yo te diría que adentro de los primeros 150 del mundo lo están usando un 90%. El que no lo usa yo creo que está dejando pasar una oportunidad. Pero no solo eso, también toda la información referente a la alimentación, la mejora de la ciencia en cuanto a la medicina, la mejora de la ciencia en cuanto a la preparación física, a la psicología. Hay una cantidad de campos que mejoran semana tras semana, te podía decir, y uno tiene que estar al día en eso, ¿no? Y han pasado 30, 40 años. Totalmente. En el momento que haces ese salto a profesional, viene la lesión del hombro, pero tuviste éxito, ¿no? Luego, más adelante, en el 94 tuviste otro gran año, poco a poco hasta el 96 también. El 97 finalmente dijiste que tal, pero haciendo el balance de esos años como profesional, eh, ¿cómo, o sea, cómo ves lo que hiciste, cuánto mérito te das de haber llegado tan lejos? Porque viéndolo desde otro punto de vista, si vamos a la referencia que tenemos de otros tenistas venezolanos, todavía lo que tú hiciste fue muy alto, ¿no? Y no se ha podido replicar ese tipo de resultados hoy en día. Sí, mi carrera como tenista en resultados es altamente decepcionante, ¿no? Yo cuando salgo de juveniles y ya venía jugando profesional, que llego a cuartos en Tokio, cuartos que eran Master 1000, Tokio y Canadá, justo antes del US Open, yo me veía subiendo sin parar. Yo no me enteré hasta el 92 que tenía esa lesión del hombro que me la señaló un fisioterapeuta del circuito, pero ese periodo del 89 al 92 en el cual yo dejo de entrenar
por bastante tiempo por este tema de la lesión. Dejo de participar en Copa Davis, que para mí era una motivación muy importante, emocionalmente eran semanas muy importantes para mí. Si tú te pones a ver los resultados de esos años, las mejores participaciones las tenía antes o después de la Copa Davis, porque verdaderamente me sentía en mi tope de condiciones. Entonces, en el 92 tomo conciencia de esto, empiezo a trabajar para fortalecer los músculos de alrededor, empiezo a concientizar, pero para esa época ya había perdido el autobús, ya los nombres que te dije, Sampras, Agassi, Courier, que eran los jugadores con los que yo viví desde muy joven, con los que competí, ganaba y perdía, ya eran campeones consolidados, número 1 del mundo, etcétera. Entonces yo siento que perdí el autobús en ese momento. Hice lo que pude después, gané un par de títulos, traté de redondearme como persona, tenía otras prioridades porque en ese periodo, esos 3 años, descubrí otras cosas y finalmente en el 96 tengo uno de mis mejores años jugando las Olimpiadas, ganándole a Becker, ganándole a Muster, creo que también le gané ese año, pero en el 97 llegué a la conclusión de que yo no estaba en ese negocio para estar ganando primeras y segundas vueltas. Lo que pasaba era que mi hombro se fatigaba a tal punto que cuando yo llegaba a la tercera o cuarta vuelta ya no tenía la misma eficacia y estaba perdiendo con gente que yo no quería perder. Entonces fue muy frustrante. Hubo una cantidad de otras cosas. Yo tenía mucha esperanza de vivir en Venezuela, de hacer otras cosas con mi vida. Y bueno, a los 26 años, antes de cumplir los 27 años, decido retirarme. He podido seguir jugando dobles, no era lo que me llamaba la atención, lo pensé, pero yo no dije un día me retiro, simplemente pasaron 6, 7 meses, yo no volví a entrenar y entendí que verdaderamente en estas condiciones no iba a poder volver a competir y fue un día muy triste. Me imagino. Nico, ¿cuál piensas que era el bus? ¿Cuál piensas que era el bus que tú perdiste y que de repente Sampras, Courier o Agassi tomaron? O sea, quizá cuál es ese factor? El impulso, yo venía con un impulso de juveniles, yo venía con cierta confianza, la percepción sobre mi juego y mi persona en el circuito te dan ciertas ventajas cuando recién estás entrando y no te conocen, y creo que el empuje inicial no fue seguido, no fue constante. A mitad del 89, antes de yo cumplir 19 años, comenzaron las derrotas con gente que yo no esperaba y fue desmoralizante. Y ese tiempo libre entre el 89 y el 90, yo sencillamente no entrené lo suficiente, estaba sumamente frustrado con el tema físico y pensé que iba a retomar, pero no tomé las medidas necesarias para solucionar ese tema del hombro y el 90, el 91 me dedico prácticamente a los dobles porque no quería enfrentar la realidad de lo que me estaba pasando. Y yo creo que ya después, sencillamente, mi juego perdió efectividad, mi juego perdió potencia y fue como un efecto de bola de nieve que cuando quise retomarlo en el 92, 93, ya era demasiado tarde. Nico, ¿qué momento de tu carrera es el momento en donde dices, me siento en las mejores condiciones? Sin lesiones o al menos sin dolor y constantemente metido en el que estas son mis mejores condiciones. ¿Qué momento con cuál te quedas? Yo creo que al principio, ese año que gané los juveniles y que estaba jugando bien el profesional, yo termino dentro de los 150 ese año de los juveniles y en marzo del año siguiente estaba 72, no me acuerdo, 80 y me sentía que estaba encaminado, que nada me podía parar y, y jamás me imaginé que mi carrera iba a ser tan corta. Claro. Es la experiencia de jugar las Olimpiadas, representar a Venezuela en ese 96 y además tener una victoria como la que tuviste con Becker. ¿Qué recuerdas de ese partido estando nuevamente en Atlanta y bueno, cómo lo viviste?
Bueno, Llévanos otra vez. una cosa fue Atlanta, que yo soñaba con ir a Barcelona y no lo pude Mm. hacer porque en Venezuela es el único país que te exigen darle medallas al Comité Olímpico en los centroamericanos para ir a los panamericanos y en los panamericanos para ir a las Olimpiadas. Yo tenía las calificaciones o los tiempos, por así decirlo, hablando en términos de otros deportes, para jugar los Olímpicos de Barcelona y no fui. Después hice el ciclo olímpico con medallas Completo. en los centroamericanos y los panamericanos para ir a Atlanta y fue muy emocionante. Fue verdaderamente algo de lo cual me recuerdo con muchísimo cariño. Le gané al campeón panamericano, Hernán Gumi, en aquella época en primera y perdí con Leander Páez, al que le había ganado 2 o 3 semanas antes. Perdí con él y él terminó siendo medalla de bronce, quedé entre los 32 primeros, pero fue una experiencia muy linda en Atlanta. Y Becker fue al comienzo de ese año, en el 96, que yo voy a Doha después de trabajar muy duro en la pretemporada y gano la primera vuelta y me tocaba jugar con el que ganara entre Edberg y Becker. Entonces me fui a verlo jugar el día anterior. Ganó Boris y fue un partido, uno de los partidos más apretados que he jugado porque fueron 3 tiebreaks, ¿no? Y es una memoria muy linda porque a mí siempre me gustó mucho la manera de jugar de él y la manera de actuar en la cancha, incluso una que otra táctica de él saqué porque teníamos un juego similar en cuanto a la potencia y acercarnos a la red lo antes posible, así que fue una victoria que me trajo mucha satisfacción. Nico, de esa época, ¿qué rival de estos, porque tú te codiaste con los más grandes de tu época, ¿qué qué rival te sorprendía? ¿Qué rival de repente decía, si está en un buen día, no le gano? ¿Alguno que recuerdas así en particular? A mí no me gustaba jugar con Michael Chang. Mm. Era de esos jugadores que te frustra porque su movilidad en la cancha era superior a la de cualquier otro de esa época, ¿no? Entonces yo creo que Chang para mí eh, era un jugador sumamente complicado porque yo tenía que crear todo el arsenal ofensivo y él tenía buenas armas para defenderse. Y después están los grandes, ¿no? Siempre fue muy incómodo jugar con Lendl, nunca le pude ganar en 3 oportunidades porque era un fenómeno. Iván Mm. era uno de esos jugadores sumamente completos que siempre te daba lo mejor de sí, estaba siempre preparado para dar el 100% y también sus resultados y sus logros hablan por sí solos. Así que yo te diría que a mí me gustaba más jugar con los jugadores de ataque, con Edberg, con Becker, con McEnroe. Me era más sencillo, me identificaba más porque de repente te regalaban un punto aquí y allá, pero Chan y Lendl no, no era el caso. Nico, tú jugaste un partido de 5 sets en donde tuviste oportunidad de cerrarlo con Agassi en Wimbledon 94, si mal no recuerdo. ¿Qué recuerdas de ese partido? Hay un video de highlights que está en YouTube que está bastante interesante. ¿Qué recuerdas de ese día? Bueno, con André tenemos una amistad desde que tenemos 10, 12 años, crecimos juntos, entrenamos juntos un par de años en Bolitieri cuando tenemos la misma edad, teníamos 15 años, así que había una confianza, había un conocimiento del juego de cada quien, habíamos entrenado infinidad de horas juntos, entonces yo me sentía con confianza que en esa superficie era el lugar donde yo iba a tener más chance de ganarle. Y bueno, se me presentó la oportunidad cuando le quiebro en el quinto set, estaba sacando 4-3 y André pide permiso para ir al baño. Y, y así y termina ocurriendo que me ganó los próximos 3 games y por ende el partido. Yo considero que ese partido se me escapó, fue uno de los partidos, una de las derrotas que más dolieron y en los años siguientes, cuando me ve que pasa un tiempo que no nos vemos, lo primero que me dice, de verdad me estaba haciendo, no lo estaba inventando. Ese es ese es un debate bien interesante, sobre todo las personas que quizás desconocen un poco o que lo juzgan muy ligeramente el tenis, porque siempre hay el debate con respecto a Nole, de que supuestamente Djokovic cuando está en ese momento de presión pide el trainer. Y yo creo que hemos visto a lo largo también de la historia que hay muchos deportistas que lo han hecho, perdón, muchos tenistas que lo han hecho. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto?
piensas que de repente se sobreusa o consideras que sí es legítimo la mayoría de las veces? No, yo creo que es legítimo, pero también creo que son hábitos difíciles de romper. Eh, es entendible que si uno tiene una molestia, un dolor, llames al fisioterapeuta, pero yo creo que hay que tener lineamientos bien claros, tener limitaciones en cuanto a qué tipo de lesiones se permitiría. El tema de los calambres, yo creo que no debería ser atendible porque eso es falta de condición, eso no es una lesión que pasa en el momento, así que yo creo que los lineamientos no están muy claros y hay algunos jugadores que sí se aprovechan de eso. Nico, pasemos a tu etapa de entrenador. Eh, ¿Cuál, primero cuando sales del tenis, obviamente, y luego tienes la oportunidad de trabajar, el primer jugador con el que trabajaste fue José Antonio, ¿cierto? Sí, fue el único jugador con el que viajé, pero eso fue ya tiempo después de haber dejado. Con José Antonio el trabajo vino en el 2004, 7 años Ujú, después sí. de que yo me retiré. Y la verdad es que fue sumamente gratificante porque no me puedo imaginar una persona más agradable y más trabajadora con la cual pasar el tiempo alejado de la familia que José Antonio, ¿no? Tenemos una amistad muy linda, somos familia prácticamente. Ujú. Y la verdad es que si no hubiera sido con ese tipo de jugador o de persona, no lo hubiera hecho. Fue una experiencia altamente gratificante. Lamento en el alma que José no haya podido llegar a donde yo creo que él merecía llegar, porque el esfuerzo que puso ese muchacho afuera de la cancha y con los viajes y los sacrificios y su entrega era para más. Pero yo creo que con José Antonio eh, ocurrió algo muy similar en cuanto a perder el autobús. Él estaba a la altura de los más grandes del momento, él estaba listo para seguir, pero hubo un clic allí que no le permitió y que lo frustró tanto que cuando él tenía los problemas encontraba una avenida para escaparse y eso fue lo que le faltó. Pero en cuanto a lo que fue mi experiencia, fue maravilloso. Sí, a eso quería llegar, ¿no? Obviamente pasó algo de tiempo y lo que quería era cómo se dio esa decisión, ¿no? De comenzar a trabajar con José Antonio, que sé que son muy cercanos y tuve la oportunidad de conversar en este podcast con José Antonio y obviamente la relación que ustedes tienen es muy especial, pero ¿cómo fue ese acercamiento de decir, ok, vamos a echarle pichón? Cuando yo me retiro en el 97, su papá, Martín, se acercó a mí para ver si yo quería viajar con José y yo creo que ese fue el momento que nos perdimos los dos. José estaba saliendo de los juveniles con una carrera muy exitosa, venía con ese impulso que yo te digo, pero yo sinceramente acababa de dejar de viajar, que lo había hecho desde los 12 años, estaba recién casado, quería vivir en Venezuela, tenía objetivos claros, definidos y palpantes en Venezuela y verdaderamente estaba agotado de viajar, no quería ver una maleta, no quería ver un avión, un aeropuerto, un restaurante. Entonces no fue el momento. En ese 2004, pasando la página, 7 años después, yo estaba viviendo en Estados Unidos, ya no estaba casado y me pareció que José todavía tenía mucho que dar y entonces como vivíamos uno muy cerca del otro, poco a poco se fue dando, la química siempre estuvo ahí y entonces dije, bueno, vamos a intentarlo, vamos a poner todos los huevos en esta canasta por los próximos por el próximo tiempo que sea necesario y vamos a tratar de sacar este proyecto adelante. Nico, otro venezolano que ha llegado a la élite del tenis es Daniel Valverdú y es nuestra referencia en este momento, en la actualidad, cuando hablamos de tenis venezolano. Y que haciendo el paralelismo, ¿no? Porque tú hablas de autobuses contigo y con José y a él en el momento en cuando se le presenta la oportunidad de volverse coach también, ¿no? Era como tuvo una encrucijada en donde era persigo mi carrera a pesar de tener lesiones como profesional, como jugador, o de repente acompaño a Andy en esta etapa. ¿Qué piensas de lo que ha hecho hasta ahora Dani y lo que es su actualidad trabajando con Stan? Lo de Dani es sobresaliente, es un muchacho sumamente inteligente,
Él era un gran jugador, lo conozco de que es un niño por mi amistad con su padre y con su madre. Los quiero como familia, a Dani y a su hermana. Y la verdad es que Dani tuvo una decisión complicada. Yo era capitán de Copa Davis cuando Dani sale de la universidad y estaba intentando jugar en el profesional y tenía problemas para conseguir fondos para viajar. De verdaderamente la tenía cuesta arriba. Su gran amistad con Andy Murray desde que él se fue a los 14, 15 años a entrenar a Barcelona, lo llevó a que Andy en un momento le ofreciera que viajara con él y él vino a hablar conmigo y yo le dije, mira, el sacrificio es muy grande, el riesgo también, pero si tú sientes que tienes una opción de tomar un camino certero con una persona como Andy Murray, me parece que es algo que deberías considerar. No le dije qué haría porque es muy difícil ponerse en los zapatos Claro. de alguien. Hay que ver si él estaba dispuesto a hacer el sacrificio, hay que ver en qué condiciones económicas estaba toda su situación. Entonces yo creo que él escogió ese camino y tuvo un golpe de suerte que fue la llegada de Ivan Lendl al equipo de Andy Murray. Yo creo que Dani le sacó mucho provecho, aprendió muchísimo, tomó notas y quien no aprende estando en esas circunstancias verdaderamente deja pasar una oportunidad y Dani siendo la persona inteligente que es, no lo hizo. Estoy muy contento por él, muy orgulloso y verdaderamente que es una persona sumamente bien conceptuada en el mundo tenístico y eso me alegra mucho. Sí, de verdad que sí. Nico, ¿cómo evalúas la actualidad del tenis venezolano? Obviamente, nosotros vemos casos como el tuyo, eh, vemos como el caso como José Antonio, como David Souto, que han sido como esos picos. Y Simansky por ahí también, obviamente, Ricardo en tiempos más recientes. Y uno encuentra que se ha tenido mucho potencial, pero la verdad es que el apoyo no está, ¿no? Y el deporte no se juega en masa en Venezuela, eso creo que es uno de los factores fundamentales, pero tiene que haber más razones y sobre todo en la interna, tú lo conocerás mejor. ¿Cómo evalúas la realidad del tenis venezolano en este momento? Bueno, hay una gran fuga de talentos, ¿no? Con el tema de la migración, de la salida de todo el mundo de Venezuela y obviamente que los que se quedan allá no tienen los medios y ni los recursos para viajar. También vino el tema de que el tenis cambió físicamente y ya es muy difícil que alguien llegue y produzca dinero a los 18, 19, inclusive Ujú. 20 años. Hay que esperar hasta los 22, 23 y esto significa que son 5 o 6 años de salida de dinero con muy poca entrada. Sabemos que las instituciones públicas poco pueden ayudar y las instituciones privadas tampoco. En mi caso, las instituciones privadas ayudaron y yo sé que en el caso de los nombres que mencionas también. Entonces, toda la situación socioeconómica de Venezuela imposibilita el hecho de que si se tiene un talento, ese talento tenga apoyo. Entonces, está ocurriendo mucho que hay jugadores que salieron de Venezuela muy jóvenes y hoy en día han sido ayudados por otras asociaciones, han sido ayudados por otras entidades y están representando a otros países. Entonces yo creo que eso es un mal que Venezuela también tiene que afrontar. Pero en cuanto a la gente que se quedó, ¿qué se puede esperar de una situación sociopolítica sumamente complicada? Yo creo que la gente que se quedó sin recibir beneficios turbios, por así decirlo, pues son gente que tiene un mérito tremendo y en lo que puedo ayudo. Claro que sí. Nico, ahora en tu etapa como comentarista, bueno, ya tienes casi 20 años, ¿no? En el rol de comentarista, estuviste con ESPN, ahora con Tennis Channel. ¿Cómo ha sido esa experiencia de pasar en otro rol a seguir estando muy cerca del tenis? Y cómo fue esos primeros pasos en donde dijiste, bueno, quiero comenzar a contemplar esta posibilidad de comenzar a analizar partidos, a comentarlos, etcétera? Bueno, yo había hecho algo de comentarios en mis últimos años como tenista y esporádicamente con Luis Alfredo cuando él era gerente del canal allá en Venezuela, creo que era Globovisión o Televen, no me acuerdo, creo que era Televen, y sabía que lo disfrutaba,
pero nunca fue lo que estaba planteado. Yo me retiro en el 97 y tenía mis operaciones en Venezuela. Yo no tenía planteado tener nada que ver con el tenis. Y en el 98 nos pasa lo que nos pasó. Y en el 2000 abrieron ese canal en Miami. Yo estaba haciendo otras cosas en Miami, pero había tomado la decisión de no vivir más en Venezuela. Yo en el 97 estaba seguro que el resto de mi vida iba a ser en Venezuela. Para el 98 lo empecé a Mm. sopesar y para el 2000 ya estaba decidido de que definitivamente yo no iba a vivir de esa manera. Entonces surgió la posibilidad de trabajar en este canal de Miami que solamente eh, vivió por un año y medio más, creo. Y toda esa gente que se fue, mucha fue hacia ESPN y me llevaron con ellos y entonces me ofrecieron seguir trabajando allá. Y poco a poco me fui metiendo más en ese mundo, surgió la posibilidad de ir a los torneos grandes casi inmediatamente, lo cual después de una ausencia de 3, 4 años, pues sentía ganas, bueno, déjame ver cómo voy con este otro sombrero, en lugar de ir como Claro. jugador, ir a comentar, volví a ver a la misma gente, empezaron a reunirse una cantidad de condiciones de nuevo socioeconómicas que me eran favorables y que me hacían sentir bien. Eh, y poco a poco pasaron 20 años. Exactamente. Nico, ¿sientes que o al menos se ve desde afuera, y uno lo siente estando presente en el tenis, dentro de todos sus contextos, que pareciera que el tenis es como una gran familia, y en ese nivel parece que también tú sentiste como que esa especie de familia al volver en otro rol, pero fue como, es que tú encajas acá. ¿Sentiste eso? Sí, por supuesto. Sí, acá estamos. Acá tengo a Jimmy Arias en el cuarto de ahí, a Jim Courier acá. Trabajamos con la gente que uno conoce desde que es niño, hablamos el idioma que nos gusta, examinamos el deporte que amamos, que ha estado alrededor de nosotros, o íbamos a los torneos antes del COVID, jugamos tenis de vez en cuando, unos mejor que otros, uno más lesionados que el otro, pero nos reímos mucho. ¿Cómo Eh, está ese nivel de tenis? ¿Cómo está? Cenamos juntos. Mi tenis está un poco mermado porque tengo la misma rodilla que me sigue echando vaina desde hace 25 años, pero lo disfruto. Trato de jugar un par de veces por semana. Si se me hincha la rodilla, paro un poco. Claro, Y bueno, ahí estoy viendo si me la opero o no, pero durante el año que hay que trabajar y hay que viajar, claro. eso se vuelve un poco cuesta arriba. Pero Bien. se sigue disfrutando. Eso es lo importante. Nico, tienes ahorita la posibilidad de ser el primer comentarista en el tenis en comentar o narrar en 3 idiomas distintos. Esto es una completa hazaña y de verdad que, bueno, primero te felicito y segundo que espectacular tener esta experiencia, ¿no? Estás trabajando en inglés, en español y en portugués, si no me equivoco. Y aprendiste el portugués en esos momentos en donde estuviste sin jugar Davis viviendo en Brasil, ¿no? Sí, dentro de las experiencias me gusta conocer lugares nuevos, gente nueva. Y si me iba a un lugar y me gustaba, me quedaba, sin importarme el régimen de entrenamiento tenístico y de cierta manera eso me preparó para lo que después fue esta oportunidad. Mi primera narración, porque no había lugar en español, fue en portugués. Entonces, me considero sumamente afortunado de haber podido tener estas vivencias que te hacen quien eres, ¿no? Ante los ojos de tus hijos. Yo tengo 3 hijos y es muy importante poderle hablar con referencias propias. Y, y yo creo que la vida es así. Yo no fui nunca de carácter de enfrascarme en una sola cosa. Soy una persona sumamente curiosa. Me gusta divertirme, me gusta pasar ratos agradables
con gente interesante y aprender constantemente. Y eso fue lo que hice. En ese momento el tenis no me estaba enseñando nada, era una frustración, era un dolor, era pesado ir a las canchas. Entonces me parece que le huí un poco, ¿no? Y me dediqué a la fotografía, a la lectura, a conocer gente, a conocer otras costumbres. Y fíjate que a la larga pagó dividendo. Pagó dividendos y como que todo lo lograste volver a conectar con lo mismo, ¿no? Todo como que el rompecabezas se armó como tenía que armarse. De verdad que es una experiencia impresionante. Nico, ya para ir cerrando, pues yo sé que tienes tiempo limitado. Quiero preguntarte un poco por la actualidad del tenis, ¿no? Tienes la experiencia, tuviste la experiencia de ver el tenis muy de cerca al más alto nivel, jugarlo, codearte con esos grandes de la época. Y ahora tienes la oportunidad de analizar a estos grandes que, que parecen ser los más grandes de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que coincidimos en que son los más grandes de todos los tiempos. ¿Qué diferencias ves entre obviamente entre el juego lo vemos, ¿no? Vemos que son estrategias distintas, tanto la que utiliza Roger, Nadal, Djokovic, juegos distintos, fondo de la cancha, el estilo, la potencia física ha cambiado, pero mentalmente ves alguna diferencia con lo que fue, con lo que la mentalidad de killer que tenía Lendl, por ejemplo, o con la que has visto de Federer o de Nadal. ¿Ha cambiado tanto en esa mentalidad también? Mira, son hablando particularmente de estos tres muchachos o señores, no pueden ser más distintos y eso es parte de la magia de Sí. este triángulo, ¿no? Porque tienes a los tres en vértices totalmente opuestos y yo creo que han conjugado la esencia del tenis clásico con todas las condiciones de la era moderna mejor que nadie. En cuanto a la parte mental, que yo considero que es la que hace la diferencia, porque todos están a la altura técnica, todos están a la altura física, yo creo que la experiencia y el hambre, el amor por el tenis es lo que motiva tal vez a Rafa y a Roger. Y en cuanto a Nole, yo creo que su carácter eh, por el tema de la guerra que vivió cuando era joven lo llevó a ser una persona que tiene esa fuerza interior que solo se obtiene ante las grandes necesidades y es una persona extraordinariamente fuerte ante la adversidad. Me parece que él se nutre de eso y por eso es que ha logrado ser el mejor durante los últimos 5 o 6 años indiscutiblemente. Tenísticamente hablando, a mí me cautiva mucho más un Federer o un Rafael Nadal, pero lo que ha logrado Novak Djokovic, especialmente por haber llegado después, en no destronar, pero sí retar a estos dos grandes al punto de ya estar casi equiparado con ellos, Claro. es un logro magnífico y dice mucho del carácter de Novak Djokovic. Pero yo sí creo que ellos han logrado un nivel óptimo de excelencia que no vamos a volver a ver, por lo menos en el tiempo que yo viva. O sea, tú ves que hay una diferencia abismal en lo que son estos tres, a lo que ha habido y a lo que vendrá. No, lo difícil es que hay tres. Normalmente hay uno Claro, sí, o exacto. dos, pero Ujú. nunca tres. Yo nunca había visto eso y la verdad es que es fascinante. Había las rivalidades de cada época, perdón, con Borg y Connors y después McEnroe y después McEnroe lo baja Lendl y después a Lendl lo bajan entre Becker, Wilander y Edberg y después vino Sampras pero Y los tres 14 de Sampras, Nico, imagino, los 14 de Sampras se veían muy lejos. Sí, yo estuve ahí ese día y Pete verdaderamente pues que quedó fundido con ese esfuerzo y la verdad es que él, como bien lo dice, nunca pensaba, ¿no? que eso iba a ser pasado, pero ha sido extraordinario y sigue siendo. Yo creo que todavía tienen cosas que decir estos tres. En los dos dominios, el dominio más prolongado de Roger y el dominio más prolongado de Djokovic, obviamente me dices que te cautiva más el tenis de Federer, pero también te quedas con ese pick de Federer en comparación al pick de Nole. Yo no soy de eso. Aprendí hace mucho tiempo que no vale la pena
disfruto lo que veo y disfruto los picks de todos. No tengo favoritos. Es como escoger un hijo. Yo disfruto lo que tengo enfrente y no solo estos tres. Ahora estoy disfrutando Claro. enormemente toda esta nueva camada de jugadores y jugadoras. Y la verdad es que eso es lo que yo saco del tenis, ¿no? Que es una fuente que no termina, ¿no? Es una fuente de momentos gratos, de jugadas, de emociones que me han acompañado toda mi vida y sería eh, limitarme ser Claro. fanático de uno o del otro, pero entiendo que para la gente no es fácil. Sí, siempre están en ese juego de comparación. En esta generación, Medvedev, Rublev, que están tan cerca, están a las puertas. Medvedev ha hecho algo que hace 15 años no veíamos, ¿no? Entrar a ese número 2, destronar a lo que fuese un Nole Rafa, un Roger Rafa, un Roger Nole, y se ha metido ahí. ¿Piensas que es él, es Daniil el que está más cerca de ganar un gran slam? ¿Piensas que puede ser Rublev? Por ahí hay otros de esa misma generación, Shapovalov, etcétera. ¿A quién ves más cerca? Hay muchos. Medvedev tiene la contra de que su juego no es muy efectivo en el polvo de ladrillo, como le pasa a Osaka en el lado femenino, ¿no? Uh Que -huh. como juegan muy plano, les es difícil ganar puntos durante la temporada de polvo de ladrillo. Pero todos esos nombres que mencionas, si le sumamos unos cuantos más, yo creo que tienen oportunidad. Y como pasó con Federer, que fue el primero, ¿no? No se veía un fuera de serie cuando Federer tenía 21 o 22 años. Cuando le gana a Sampras en los octavos de Wimbledon aquella vez y después gana el título de Wimbledon, ahí él se afianza y Uh -huh. Federer hizo a Roger Federer. Claro. Entonces hay que esperar a ver cuál es el que saca la cabeza. Si te pudiera decir que me gusta más el tenis de Shapovalov y de Ogier Eliasim que el de Rublev y Medvedev, pero Medvedev es un genio, me Uh encanta -huh. verlo jugar. A Rublev también me divierte mucho porque es locuaz y porque entrena con mi amigo Fernando Vicente y se trata de eso, ¿no? De disfrutarlos a todos. Mañana, por ejemplo, me toca hacer el partido de Ogier Eliasim con Garín. Cristian Claro. es un jugador que vengo siguiendo desde que ganó el juvenil de Roland Garros, que le ganó a Zverev precisamente la final, que es otro que me intriga mucho. Entonces, ese partido para mí va a decir mucho. Garín está entrenando con Franco Davín. Son todos esos detalles que pintan el Claro. cuadro de cada jugador. A mí me parece que el tenis no se hace un favor poniendo la cara de Federer, de Nadal y de Djokovic durante los próximos 15 años. Hicieron un mal trabajo y nosotros en los medios hemos hecho un mal trabajo en no presentarle la magia de un jugador que está 80, 90, Uh -huh. 180. Mira Karatsev, un jugador Claro. que tenía 10 años en el circuito y a los 27 años había ganado 3 partidos a nivel de ATP y te clasifica ganando 3 partidos y gana 5 partidos para llegar a semifinal de Australia. Hoy le ganó caminando a Musetti y es un tenista. Impresionante. ¿Dónde estaba este señor en los últimos años? Entonces, hay muchos casos. Es una belleza ver todo ese tipo de historias y esa es la fuente que nunca termina de inspiración y de amor por este deporte. Claro, yo creo que también, obviamente, es que por el dominio, ¿no? Es que ha sido tan dominante, ¿no? Cuando hablamos que Nadal tiene 13 Roland Garros, ha sido muy difícil, ¿no? Colar 11 Monte Carlo, que es el torneo que tenemos a continuación. Creo que por eso se ha hecho tan extensa la conversación en la narrativa del Big Three, porque, bueno, han seguido teniendo éxito y siguen teniendo éxito. Nico, las últimas dos. Auger Aliassime, sumando a Tony Nadal como coach. Ya me decías que te gusta mucho su juego, así como te gusta el de Denis, que creo que también Denis está en ese proceso en donde si consigue sumar a un entrenador que lo ayude a canalizar quizá esa agresividad, estamos hablando de un potencial número uno. Pero la de Félix con Tony Nadal, ¿cómo la ves? Bueno, Félix es una persona muy pensante, ¿no? Y es lógico que uno quiere tener en su esquina gente que ya ha vivido lo que uno quiere vivir. Creo que Tony quedó con el mosquito de seguir entrenando. Yo creo que Rafa hizo una escogencia
positiva en sumar a Carlos Moyá y seguir ese camino. Pero yo creo que Tony siente que tiene mucho que dar. Sé que Félix, que le gusta entrenar en Europa y le gusta entrenar en Mallorca, le tiene que haber pedido la bendición a Rafa para que Claro. el tío Tony, para acercarse al tío Tony. Pero me parece sumamente interesante, muy bueno para el tenis. Félix es un jugador que es completo, pero a la hora de la hora me parece que le pifia un poco la derecha. Necesita un poquito más Mm. de regularidad, sobre todo en las canchas de arcilla. Su mejor superficie para mí es las canchas techadas rápidas. Tiene un saque sumamente potente y para una persona de 1,92 m, 93 es sumamente ágil. Así que creo que el tío Tony tiene mucho con qué trabajar y va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelve esa relación. Y en cuanto a Shapovalov, él trajo a Mijail Yushny Ujú. hace como 1 año y medio y el resultado está en que fue el primero en llegar a los top 10 de ese dúo, ¿no? Sí creo que tiene para más, pero me gusta lo que estoy viendo de Shapovalov. Va con calma y está siguiendo el proceso. Y los nuevos, las nuevas caras que vemos aproximándose, Sinner creo que ya es una realidad, final de Master 1000, y el que tiene intrigado quizá a muchos es Alcaraz, ¿no? Viene de jugar de llegar a semifinales en Marbella y muestra algo que veíamos en Rafa. No sé cómo lo has analizado tú, pero obviamente es esperanzador lo que uno ve de Alcaraz. Sí, Alcaraz lo lleva desde muy joven, Ferrero, Juan Carlos, que fue también número 1 del mundo Ujú. y habla muy bien de él. Y yo creo que tiene el carácter, ¿no? Es la fortaleza mental de aguantar las grandes desilusiones que te da el tenis y de superar esos grandes retos que te presenta. Y parece sí que esos dos nombres que son los que vienen con más empuje de la camada más joven, ¿no? La que salió el año pasado a la luz y bueno, este año está teniendo grandes resultados, pero son tiempos interesantes, son tiempos delicados por todo esto que está ocurriendo con la directiva de los circuitos y con la situación del COVID. Entonces vamos a ver quién asimila mejor. Fíjate el caso de Jen Brady, la americana que sale el año Ujú. pasado, que tuvo que hacer cuarentena de 14 días encerrada en un hotel y después llega a semifinales del Abierto de Australia. Entonces, esas son demostraciones de carácter, demostraciones de cómo vas a enfrentar la adversidad y yo creo que el tenis es mucho de eso y yo creo que es eso a lo que uno tiene que estar atento. Nico, ¿qué quieres seguir haciendo? ¿Cuál es tu nuevo paso? ¿O estás cómodo donde estás? ¿Qué viene para Nicolás Pereira? Quiero ser un buen padre y un buen marido y un buen hijo y un buen amigo. En cuanto a lo profesional, no soy una persona sumamente ambiciosa. Me gusta hacer cosas que disfruto. Hay que ganarse el pan, hay que pagar las cuentas. No es fácil en estas épocas de crisis, pero cuando uno vive una situación como la que estamos viviendo, como la que vivimos nosotros con Venezuela, como la que se vivió en mi casa con Uruguay, entendemos y vemos las cosas de manera distinta. Entonces, esa parte es secundaria. Los logros personales, en cuanto a mí se refiere, están sobreestimados. Yo soy una persona que creo en superarte personalmente, creo que tienes que tratar de ser mejor para ti y para los tuyos, pero a mí me hubiera gustado haber podido desarrollarme en Venezuela, poder sido un profesional de otro rubro o de otros rubros y hacer el bien, devolverle a la sociedad en Venezuela. Lastimosamente, esa ilusión de mi vida no es posible. Y bueno, ahora vivo en un país que se me plantean las cosas de una manera sumamente distinta y tengo que valerme de lo que tengo, que es el cariño y el amor de mi familia, y en eso me apoyo, ¿no? Pero por ahora estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta, y espero poder seguir teniendo la oportunidad de hacerlo, pero siempre abierto a otras cosas, ¿no? Los medios de comunicación son algo que se cruzaron en mi camino y creo que es algo que
me trae satisfacción conocer a gente como tú y que están emprendiendo un camino y un sueño, que verdaderamente tienen pasión por algo y por eso es que estamos aquí conversando y verdaderamente te felicito y te deseo el mayor de los éxitos. Nico, muchísimas gracias. De verdad que eres un ejemplo a seguir en todo sentido. Te agradezco mucho el tiempo de conversar conmigo. Sé que obviamente estás en tus responsabilidades y tu agenda es un poco copada, pero de verdad que agradezco el gesto y te deseo muchísimo éxito en lo que venga y agradecido como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden y un saludo a todos los que te siguen y a los que ven este programa. Un abrazo grande. Señores, en el episodio número 70, El nombre no importa, Nicolás Pereira fue el invitado. Un completo placer. Nosotros nos encontramos por aquí en otra oportunidad. Chau, chau.